y a nuestros muy respetables visitantes que el día de hoy se encuentran entre nosotros. A todos ustedes los saludo con la paz bendita y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo vamos a dar inicio a la plática programada para el día de hoy, y para esto vamos a cantar el himno congregacional número 85, titulado Dos días hay delante. Vamos a cantar, hermanos, la estrofa 1, el coro, y la estrofa 2 solamente. Al finalizar el estudio, la plática, cantamos la otra parte del himno. Número 85, Dos días hay delante, y cantamos solamente la estrofa 1, el coro, la estrofa 2, el coro y el coro. Dos días hay delante, ¿cuál vas a seguir? Pues hoy es el tiempo para decidir. La hora te lleva a Cristo Jesús, la otra te aleja de Cristo y su luz. Vas a seguir, ¿cuál vas a seguir? Dos días hay delante, ¿cuál vas a seguir? Dos días hay delante, la angosta y de luz, pues tiene las huellas del Salvador Jesús. La otra, aunque ancha, no tiene guiador, conduce a la muerte en duda y dolor. Vas a seguir, ¿cuál vas a seguir? Dos días hay delante, ¿cuál vas a seguir? Amén. Oramos, hermanos, postrados de rodillas en el nombre de Jesucristo. Maravilloso y eterno Dios, te damos gracias, Cristo, por el poder en esta hermosa Padre, Señor Jesucristo, que nos concede la maravillosa oportunidad de estar aquí reunidos, alabando y glorificando en tu santo y bendito nombre, Señor. Pido bendiga, Señor, a cada uno de los aquí presentes y otorgue el Espíritu de gloria, la bendición gloriosa de tu bendiga, Señor, a los oyentes y hagas escuchar tu palabra bendita en el corazón de ellos, Cristo. Bendito seas, maravilloso voz de Dios, señores. Aleluya. Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el nombre de Jesucristo. Es una plática dirigida a nuestros muy respetables oyentes que están entre nosotros el día de hoy. Pedimos a nuestros hermanos la atención debida, a nuestros oyentes hermanos, que les facilitemos por ahí la Biblia para que constaten los textos bíblicos que habremos de estar considerando en esta tarde. Leemos en el nombre de Jesucristo el Evangelio de nuestro Señor Jesús según San Juan, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 19. San Juan capítulo 3, versículos del 14 al 19, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, de una manera alternada, y dice así en el nombre del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. La enseñanza de esta tarde, hermanos, muy apreciables visitantes, oyentes, familiares de nuestros hermanos, o quizás vecinos o amigos, la enseñanza de esta tarde lleva como título, en forma de pregunta, ¿por qué se condenan las almas? Ese es el título de la enseñanza, ¿por qué se condenan las almas? Es una pregunta, es una interrogante, saber cuál es la causa de la condenación. Pero para poder entender, hermanos, la causa de la condenación, necesitamos saber primero qué es la condenación. Primero necesitamos entrar en el tema de lo que es la condenación. ¿Qué es esa condenación de la que estamos preguntando en este día? Bien, la palabra condenación o condena se define como castigo o pena por un delito cometido. Es la consecuencia de la causa. Es decir, el que obra de alguna manera, para bien o para mal, tiene una consecuencia. En este caso, la condenación se entiende claramente que es la consecuencia de un mal obrar. Es la pena máxima que se le da al castigo que merece la persona de acuerdo a sus obras, ¿verdad? Para que pueda haber una condena, se necesita un juez y se necesita un sentenciado, un sujeto, una persona. Se necesitan estas dos partes. El juez, quiero explicarles, hermanos, amigos, que el juez, ¿quién será? Dios, ¿verdad? Muy bien. Ese es el juez, Dios. En ese juez, en ese ser divino y maravilloso, no hay corrupción, no hay injusticia, no hay manera de que corrompa su actuar, porque Dios es justo, Dios es perfecto, Él no comete errores, ni se deja sobornar, de manera tal que podemos estar claros que el juicio que Dios haga será correcto, no basado en la forma de pensar de una persona o de un grupo de personas, no basado, hermanos, en un criterio humano, sino en un criterio personal de Dios nuestro Señor, que es el único y soberano Dios, juez justo, que juzgará a los vivos, a los muertos, a los buenos y a los malos, ¿de acuerdo? Y lo hará con rectitud. El sentenciado o el acusado tendrá que comparecer ante él, ante esa presencia divina, y recibir de él lo que le toque. En la palabra de Dios, la palabra condena, nosotros lo definimos, o hay una definición bíblica que ahorita vamos a ver en la palabra de Dios, pero trasladando la palabra condenación a lo que es ya bíblicamente, pues es una pena o castigo, pero es algo que indica un destino, un lugar. Ese destino o ese lugar que se le espera a los pecadores condenados. Y ese destino o lugar es la pena del infierno, el lago de fuego, lo que la palabra de Dios conoce como el castigo eterno. ¿De acuerdo? Es un lago de fuego, literalmente. No es algo figurado, no es algo que podamos decir nosotros, es una expresión figurativa, no, es algo literal. Así como nosotros vemos un lago de agua, así será un lago de fuego, y el que lleve esa sentencia de parte de Dios, llegará ahí. Ese será el castigo, no una cárcel, no detrás de unos barrotes de metal, no, será en el lago de fuego. La palabra de Dios nos dice, y quiero que lo leamos en San Mateo capítulo 25, para que
traslademos nuestra mente, hermanos, apreciables visitantes, y esta no es una plática que queramos nosotros infundir el temor o el miedo en los corazones. Es simplemente aclarar la visión y aclarar el panorama para que podamos entender lo que espera si seguimos a Dios o no lo seguimos, porque esa es la diferencia. Eso es lo que marca el camino a seguir y el destino que nosotros tengamos, la sentencia para el castigo o un galardón con Dios para toda la eternidad. ¿De acuerdo? San Mateo capítulo 25 y versículo 31 hasta el versículo 46, quiero leer esta parte y dice así en el nombre de Jesucristo. Ponga mucha atención, fíjese lo que narra la Escritura acerca de lo que acontecerá cuando Dios haga ese juicio. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esos son los que están a la derecha, ¿va? Los que van a la gloria, los que oyeron la voz de Dios, los que le sirvieron a Cristo, los que tomaron en cuenta la invitación, el consejo, y decidieron en un momento de su vida detener su camino y servirle a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Pero sigamos leyendo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los que estarán a su izquierda: ahora viene el juicio. Los que no le sirvieron a Dios, los que no trabajaron en la obra de Dios, los que no decidieron entregar su vida al camino de Dios nuestro Señor, a ellos se dirige ahora, ellos están a la izquierda, y les dice también a los que están a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Dije, es un tema que no quiero que entremos en un miedo, sino en una reflexión, porque hoy está la oportunidad de Dios de librarnos de ese lugar. Hay que ser claros, hermanos, no podemos mentir, no podemos hablar palabras que no existan. Tenemos que decir lo que está en la palabra de Dios y el castigo cruel y terrible que le espera al hombre que no se quiera entregar al camino de Dios. Esa es la realidad. La palabra de Dios es clara y precisa y da el consejo al corazón para que el hombre entregue su vida al que hizo todas las cosas. ¿De acuerdo? Bueno, como cristianos, los que ya estamos en el camino de Dios, hermanos, sabemos perfectamente que el creyente tiene vida eterna con Dios. San Juan 3:16, ¿qué dice, hermanos? A ver. Porque de tal manera, a ver todos juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a Jesucristo a dar su vida por la humanidad, para que no vaya ese castigo, para que tenga vida, y no solo una vida temporal, sino una vida eterna. ¿Dónde, hermanos? En el cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios, los ángeles, Abraham, Jacob, Isaac, Job y todos los santos hombres que murieron en la antigüedad y que fueron primeros, hermanos, en andar en este camino bendito. Ese es el destino de los que ya creímos. Pero la palabra de Dios nos confirma esto. Pero algunos se preguntarán:
¿Y qué pasa con los no creyentes? Aquí es donde viene la pregunta. Este es el destino, y la Biblia abunda en este sentido, de que todos los que le sirven a Dios tienen vida eterna en el cielo. Allá es su lugar. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa con el hijo que no quiere obedecer a mamá, que vaya al culto, que se bautice, que le sirva a Dios? ¿Qué pasa con aquella persona que escucha el mensaje, pero lo ignora, lo menosprecia? ¿Qué pasará con aquella persona? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar en esta profunda reflexión y entender que aquellos que no le sirvan a Dios y que no valoren el sacrificio de Cristo, que envió a la tierra, que vino a la tierra, y que menosprecien ese sacrificio y que escuchen el sacrificio de Cristo y que digan, no quiero, no me interesa, no me ayuda, no me sirve, mejor me voy por donde yo ando caminando. Entonces para ellos será la sentencia, porque la oportunidad ahí está. Dios está al frente tocando el corazón y le dice, no hagas duro el corazón. Pero si el hombre desprecia o desecha la oportunidad de Dios, entonces que tenga en la conciencia, en el saber, que hay un juicio, que hay una sentencia, y que esa sentencia no es nada agradable. La ira de Dios estará presente ese día, y con toda su gloria y su poder y su majestad entregará al lago de fuego a los que no quisieron entregarse al camino bendito de Dios. Hay una parábola, hermanos. Quiero que leamos San Lucas, en donde ejemplifica lo terrible de aquel lugar. Capítulo 16 y versículo 22 de San Lucas, dice en el nombre del Señor así: y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, ahí donde estamos hablando, que es el lugar de la sentencia, de la condenación, en ese lugar alzó sus ojos y estando en los tormentos, vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. ¿Qué tanto pudiera refrescar, mojar la punta del dedo en agua y poner a la lengua de una persona que está en el fuego? ¿Qué tanto? Pues él se conformaba con eso siquiera, aunque sea eso, para tener un poquito de tranquilidad. ¿Pero qué le dijo Abraham? No, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro sus males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Lázaro era pobre, era humilde, pero decidió un día entregarse a Dios. Y cuando murió, lo recibieron los ángeles en el seno de Abraham, lo llevaron al cielo y goza de la vida eterna junto a Dios. Pero el rico, que se vivía de banquetes todos los días, en fiestas, en parrandas, llegó el momento donde murió. Sus riquezas, sus posesiones ahí se quedaron en la tierra, alguien más se quedó con ellas. ¿Y qué pasó con él cuando murió? ¿A dónde fue? A la condenación eterna. Acuérdense el título de la enseñanza: ¿por qué se condenan las almas? Para entender esto teníamos que entender qué es la condenación y cuál es el castigo. Ahora, ¿por qué van a ir ahí? ¿Por qué el hombre tiene que ir ahí? Esa es la pregunta. ¿Por qué se condenan las almas? Esa es la pregunta. El versículo 19 de San Juan, capítulo 3, ahí dice por qué, hermanos. Ahí dice por qué. A ver, ¿quién me ayuda a leerlo? Que tenga Biblia y voz fuerte. ¿Quién me ayuda por ahí? San Juan 3:19. ¿Quién dice yo, hermanos? ¿Cualquiera? Adelante. Escuchemos lo que dice. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A ver el 18. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí captaron por qué se condenan las almas? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? Por no creer. San Marcos 16:16, ¿qué dice? El que creyere
será, y el que no creyere. Entonces, ¿por qué se condenan las almas? Por no creer. Esa capacidad que tiene el hombre de creer o no creer, que Dios le ha dado esa facultad y que se conoce como libre albedrío, es algo que el hombre domina y que el hombre puede controlar a su antojo, creer o no creer. ¿Cuál es la importancia de creer y de no creer? ¿Y cómo estimular el alma, el corazón y la mente para creer? Aquí es donde vamos a platicar un poco acerca de esto. La palabra de Dios en San Juan capítulo 3 y versículo 16 habla de un sentimiento en el corazón del hombre que inclina la balanza. Miren, aquí está creer y aquí está no creer. Esta es una balanza. Se supone que más peso debería de tener creer, porque Dios es soberano, es poderoso, es magnífico, es hacedor de maravillas, nos da la vida, nos da el alimento, nos da la razón de ser. Entonces, por lógica y por todas las cosas que dije, es mejor creer en Dios. Pero ¿por qué se inclina la balanza a no creer? ¿Por qué se condenan las almas? Por no creer. El no creer, hermanos, nace en el corazón por un sentimiento de amor, un sentimiento de cariño hacia una cosa. En este caso, la palabra de Dios indica lo bueno como la luz y lo malo como las tinieblas, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos amar para que pese más el poder de Cristo y poder creer en Él? ¿Qué tenemos que amar más, la luz o las tinieblas? La luz. Pero ¿qué hace el hombre? A ver qué dice San Juan 3:19, vamos a ver qué dice. Y ese sentimiento es el que inclina la balanza a no creer en Dios, hermanos. Mire lo que dice en esta parte de Escritura. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó, hermanos? Y los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque la práctica de la vida diaria los llevó a alimentar la carne, la fuerza de la inmundicia, de la carnalidad, y estaba débil en el espíritu, logrando nacer un amor por las obras de la carne, por los vicios, por la lujuria, por las vanidades, por los deseos carnales, y hay amor hacia esas cosas. Es viernes, ya quiero ir a la fiesta, hay amor hacia esas actividades. Y muchas otras cosas más, que para qué abundar si es obvio, hermanos. Muchas cosas que inclinan el sentimiento del corazón a amar las tinieblas. Se entiende, porque dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, ¿verdad que sí? Esa entra desde la primera vez que escuchamos el Evangelio, entra. ¿Qué pasa cuando una persona está escuchando esa palabra y no tiene amor a la palabra y tiene más peso el amor a las tinieblas? Empieza a querer ignorar, a querer voltear, empieza a querer ver el reloj, porque ama más el sentimiento y la conciencia empieza a redarguir. ¿Por qué? ¿Es algo natural? No, es porque la palabra de Dios está entrando y está redarguyendo la conciencia. Es el poder de Dios, esa es la obra del Espíritu de Dios, que entra en el cuerpo, en el corazón, porque el poder de Dios quiere inclinar el hombre a sacar lo que no sirve y a doblegar el corazón para que le pueda servir a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se condenan las almas? Porque aman más las tinieblas. Y hay un ejemplo bíblico en San Lucas capítulo 19 y versículo 22, ahí finaliza. Pero quiero hablarles de ese ejemplo bíblico de una manera así, a grandes rasgos. Es un joven, es un muchacho. Qué difícil es con los jóvenes, ¿verdad? Con los muchachos. Porque tienen amigos, tienen ilusiones, tienen pasatiempos, tienen que ir a un lugar, a otro. No les da tiempo para Dios. No tienen tiempo para Dios. Tienen tiempo para todo menos para Dios, ¿verdad? Qué difícil el corazón de un joven, de una joven, de un
una persona de corta edad que la fuerza la tienen para aventar para arriba, ¿verdad? Aquel joven, hermano, se acerca a Dios porque dentro del corazón aquel joven sabe que existe Dios. Mire, si nosotros vamos a la calle y le preguntamos a un hombre que esté tiradito ahí bien tomadito, ¿tú crees en Dios? ¿Qué va a decir? Hasta empieza a llorar, ¿verdad? Sí, yo amo a Dios, lo quiero mucho, Dios es, y yo quiero que me perdone, empieza. Todos creen en Dios, ¿verdad? Pero el problema no es creer, sino ¿qué es la profundidad de creer? ¿Cómo manifiesto que realmente creo en Dios? Este joven se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer yo para poder ir al cielo, para poder tener la vida eterna? ¿Qué puedo hacer, Señor? Dime, explícame, ¿qué hago? ¿Y qué le dijo el Señor? Los mandamientos, ¿sabes? Se puso contento, ¿verdad? ¿Por qué se puso contento? Porque él sabía todos los mandamientos y se los empezó a recitar uno por uno y hasta le dijo: desde que soy chiquitito, desde que soy niño, lo sé. Ah, pero Dios mira el corazón y no solo es saber. Hay quien sabe la Biblia, hay quien ora en la noche, hay quien canta, hay quien lee y dice: yo sé la Biblia, estoy bien, mamá, estoy bien, abuelita, no me estés diciendo nada, yo sé la palabra de Dios, la conozco, pero sus obras o su corazón, ¿dónde está? Ese es el punto, es la diferencia. Creer en Dios no es solo proferirlo por la boca y decir yo creo en Dios. Creer en Dios es demostrar que cree en Dios. ¿Y cómo demostramos que creemos en Dios? Caminar detrás de las huellas de Cristo. Eso es creer en Dios. Beber de la copa que Él bebió y ser bautizado del bautismo que Él fue bautizado. Eso es creer en Dios. Bendito su nombre. Hablar de Dios cualquiera puede, cantar cualquiera puede, hablar de Cristo cualquiera, pero vivir como Cristo, vivir de acuerdo a los mandamientos de Cristo, eso es creer en Dios. Bendito su nombre. Aquel joven tenía más amor por las cosas de las tinieblas que por la luz. Dios, que conoce el corazón, le dice: mira, hay algo ahí en el corazón tuyo en donde tú no me amas a mí, y quiero que entregues y quites eso de tu corazón. ¿Qué cosa era lo que él amaba más, hermanos? Sus riquezas, ¿verdad? Porque era muy rico, dice la Biblia, y amaba más las riquezas que el deseo de ir con Dios. Pero las riquezas, ¿cuánto le iban a durar? Un poco de tiempo, ¿eh? Pudiera llegar algún ladrón, lo somete, le quita todo su dinero, lo deja en la ruina, y ¿dónde está? Se perdió. Pero la salvación, ¿quién nos la quita? Llega el ladrón, llega el hombre malo, llega la tentación. ¿Quién te quita la salvación? Nadie, porque esa está sellada por las manos de Dios en el corazón. Esa la protege Dios, esa nadie te la quita. Por eso dijo el Señor: haz tesoro en el cielo, donde la polilla y el oro no corrompe. No hagas en la tierra, no te preocupes. Mejor hazlo acá arriba, donde está la presencia de Dios nuestro Señor. Aquel joven, cuando Jesús le dijo que entregara las riquezas a los pobres, que vendiera sus posesiones, amaba tanto las tinieblas que se dio la media vuelta y se fue. Hoy aquí hay muchos jóvenes, en el sentido espiritual. Nuestros visitantes que están entre nosotros están recibiendo hoy esa invitación. Aquí está la puerta de la salvación. ¿Quieres condenarte o quieres irte con Dios al cielo? Elige tú, le dijo el Señor. Detente en el camino y pregunta por las sendas antiguas, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Y qué contestaron aquellos hombres? No andaremos. Pero cuando alguien decide entregarse al camino de Dios, la bendición de Dios nuestro Señor aparece en la vida del hombre, apreciables hermanos. El hombre cree en lo que sus ojos ven. Esa es una variante de las muchas cosas que impiden al hombre acercarse en Cristo. Hay quien dice: mamá, papá, vecina, vecino, pero ¿dónde está Dios? A ver, ¿dónde está Dios? Quiero verlo. Si yo lo veo, entonces sí voy a creer. Ese es un dicho antiguo que se llama ver. ¿Para qué? Para creer. Ahora el que Cristo dejó es creer para ver. Si tú crees en Cristo, vas a ver la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Pero ese dicho todavía tiene fuerza en la actualidad. Ver
para creer. ¿Dónde está? A ver, abuelita, ¿dónde está? ¿Dónde está? Quiero verlo. A ver. Tú ahora sí dices que aquí está, pero yo no siento nada. ¿Qué dijo aquel hombre cuando sus compañeros discípulos le dijeron: hemos visto al maestro, resucitó? ¿Qué dijo? Hasta que no meta, ¿qué? ¿Y en dónde más? Y en su costado, donde entró la lanza, si no veo esas heridas en él, entonces no voy a creer, ¿verdad? Y a los 8 días le aparece nuevamente y lo vio. ¿Y qué dijo? Lo reprendió, ¿verdad? Porque me viste, creíste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron, bendito Dios. Hay una bienaventuranza para el que no mira, pero cree. ¿Tú crees que Dios está aquí? ¿Creen que Dios está llenando este lugar en este momento? ¿Es que la gloria de su grandeza está aquí dando testimonio de su presencia? Eso que sientes en el corazón es Dios. Es algo extraño que a lo mejor nunca has sentido, pero eso que sientes de manera extraña en el corazón es Dios nuestro Señor. Yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el aire se ve, ¿verdad que no? Pero sí se siente, ¿verdad que sí? El frío se puede ver. ¿Podemos ver el frío? Pero ¿por qué nos arropamos? Porque se siente, ¿verdad? El calor se puede ver. ¿Y por qué nos quitamos la ropa? Porque se siente el calor, ¿verdad? Ahora preguntémosle a la iglesia: ¿por qué lloras cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Por qué el corazón duro dice amén cuando escucha que Dios es amor? ¿Por qué tu corazón, apreciable visitante, en este momento se enternece y sientes como un escalofrío? ¿Qué cosa es? Es Dios. Dios no se ve, pero sí se siente. Aquí está con nosotros como poderoso gigante y te invita el día de hoy a que creas en su palabra bendita. Si tú crees en su palabra bendita, Él te ofrece a partir de hoy vivir contigo para toda la eternidad, ayudarte en tu escuela, en tus problemas, en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, ayudarte en todo lo que tú necesites. Él promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero no solo termina las cosas ahí. Si tú te entregas a Cristo y crees en Él, te librarás de la condenación. No te vas a preocupar de ese lugar de fuego, de ese castigo del que te hablé al principio, que te causó el extrañamiento y que te causó miedo y que te causó admiración y al mismo tiempo mucho miedo. No te vas a preocupar de Él, porque Cristo vino a salvarte de Él. Y si tú crees en el Señor Jesucristo, deja que el infierno exista. No es para ti, es para los que no crean. Pero tú sí crees en Dios, pero no de palabra, sino de hecho. La gracia de Cristo sea con ustedes y que esta palabra quede atesorada en el corazón y que sirva como un estímulo muy poderoso para que podamos dar el paso de obediencia. No es algo rápido. No les estoy pidiendo que ya mañana se bauticen, al menos que haya aquí hermanos que ya tengan tiempo y solo les falte ese brinquito. Pero si hay visitantes nuevos, yo te invito a que conozcas, a que vengas a la iglesia, que vengas con la iglesia al templo, que vengas a conocer a ese Dios del que te estoy hablando. Amén. Y que dejes que Él te explique mejor de lo que yo te he explicado. Ven, ven a la casa de Dios y Dios te habrá de enseñar lo que tú quieres aprender, que hoy van a hacer en tu corazón, porque sin lugar a dudas la semilla ahí está sembrada ya. Y que dará el crecimiento. Dios los bendiga, hermano. Vamos a terminar de cantar el himno que iniciamos. 2 días ahí delante. Ahora cantamos la estrofa 3, el coro y la estrofa 4. Y esta alabanza es una pregunta también. ¿Cuál vas a seguir? ¿Cuál camino? ¿El camino del mundo o el camino de Dios? ¿Cuál vas a seguir? Es la pregunta. Meditemos en esta alabanza y cantemos en el nombre de Jesucristo con el tono de do mayor. Estrofa número 3, hermanos. Iniciamos en esto.
costa está llena de tribulación, de pesadas cruces y de abnegación. Con el hombre promete ayudar a los que sean fieles al fin coronar. A seguir, ¿cuál vas a seguir? 2 días hay delante, ¿cuál vas a seguir? 2 días hay delante, que importa escoger. Decide muy pronto que vas a perder. Escoge la buena que lleva Jesús y deja la mala, aquella de luz. ¿Cuál vas a seguir? ¿Cuál vas a seguir? 2 días hay delante, ¿cuál vas a seguir? Amén. Quiero que oremos, hermanos, y entreguemos en esta oración a los que están aquí presentes entre nosotros en una petición muy especial delante de Dios nuestro Señor. Que sea Dios el que haga la obra en el corazón y sea Dios el que haga entender el corazón y la mente del hombre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Estamos aquí en esta hora, Señor, Dios del cielo, grande, Dios, Dios del cielo, sea a ti la honra, la gloria, la alabanza para siempre es tu nombre, Señor del cielo. Aleluya, Dios, bendice a todos nuestros hermanos, aquí, nuestros habitantes, Dios, la iglesia. Por esta palabra, Señor, y para Espíritu, aquel del cielo, Dios, Señor, Padre, Dios, Dios del cielo, y sea bendito siempre para ti, lleva el día de hoy a ti, Señor, Dios, gracias, Señor, sea bendito, Señor, Dios nuestro Señor los bendiga y Dios nuestro Señor los guarde, hermanos. En unos momentos iniciamos con nuestro culto.